Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Primero, ¿usted se esperaba este resultado de la consulta popular? ¿Se manejó bien la información para que la gente vote de manera informada y consciente? No, lamentablemente yo no esperaba este resultado. Yo todavía confiaba como ciudadano y como una persona que conozco de la materia, confiaba en que los mensajes que estaban siendo pasadas por muchas personas, no necesariamente solo el gobierno, hizo su parte el gobierno en la medida en la que puede hacer su parte, pero el resto de mensajes que venían de todos los órdenes, de todas las latitudes, mostraban claramente que lamentablemente el Ecuador estaba metido dentro de un problema de una resolución de la Corte Constitucional en el sentido de dar paso a una consulta totalmente inconsulta, por supuesto, inconsulta porque evidentemente estaba esa consulta puesta en el día de hoy, pero lamentablemente traía como rezago la pregunta que se hizo hace más de 10 años, cuando todavía no existían operaciones en el bloque 43, y por supuesto esto era ponerse la Corte Constitucional de espaldas a la realidad. La realidad era distinta. Entonces, evidentemente yo esperaba algo diferente, que la gente pudiera haber sido mejor informada. Es decir, aquí había también el Consejo Nacional Electoral cometió un error perverso, malintencionado, porque dar pasos sin escrutinar, si no le pueden decir a una consulta, tírese al precipicio. Y entonces todos, bueno, dice el Consejo Nacional Electoral que nos tiremos al precipicio y allá vamos. No, pues esto no es así. Hay que hacer un escrutinio. Estas cosas son demasiado importantes, demasiado legales, y las consecuencias van a ser daño y más daño. Daño ambiental, y lo voy a explicar si usted me lo permite. Por supuesto. Daño social, y lo voy a explicar si usted me lo permite. Y daño económico. Se imagina 3 calidades inmensas de daño: ambiental, social y económico. Ahora, empecemos por el daño ambiental. ¿Por qué dice que se va a producir un daño ambiental parando la explotación si lo que buscaba supuestamente la consulta era parar el daño ambiental que hacía la explotación? Bueno, en primer lugar, quiero ponerlo en el contexto mío. No hay daño ambiental, lo logré demostrar, creía que lo había logrado demostrar cuando señalaba que tan solo el 0.01% del total del millón más de hectáreas del Parque Yasuní había sido intervenido. Es decir, nada. El impacto era prácticamente nada, y lo demostré con fotografías, con videos, y todo esto en algunos foros en los que tuve la oportunidad de compartir, así como con usted y con la distinguida dama que le acompaña. Y entonces creía que pasaba yo un mensaje. Parece que pudo haber sido entendido, pudo no haber sido entendido, pero no hay daño, no hay daño. Hay un cuidado ambiental rigurosísimo, rigurosísimo, precisamente por el hecho de que es un parque, una reserva nacional. Hay un cuidado ambiental. Pero ahora sí le pongo el otro lado. Dicen el colectivo de los yasuneños y todos sus seguidores que han tenido la oportunidad de expresarse, inclusive en las redes, dicen que allá tiene que irse a desarrollar la industria del turismo, que ahí se va a desarrollar la industria de la bioenergética, de los bioecosistemas, etcétera. Ahí se va a desarrollar también todo lo que va en contra de lo que ellos decían, de la conservación. Como está en la producción, como está conservado. Es intacta la conservación, y hay cantidades de videos y fotografías para demostrar, por supuesto, excepto el 0.01%. Pero cuando entre la industria, todos estos desarrollos que hoy día no existen, se acabó la conservación. ¡Qué contradicción! Termino ahí. ¡Qué contradicción!
Claro, esto es futurista, ¿no? Es decir, todo esto era una promesa, ¿no? Pero en el siguiente acápite, que es la parte que corresponde a lo social, ahí voy a mostrar el otro daño. Entonces, sí va a haber daño ambiental, por supuesto. Sí hay que transportarse, y hay que transportarse con combustibles de origen fósil. Hay que transportarse a hoteles que utilizan para generar energía, pues por supuesto energías de origen fósil, pero todavía no están las otras, todas llegan parte de este proceso de transición energética mundial, que le rogaría si es que me puede preguntar también esto en algún momento al final. Termino la parte correspondiente a lo ambiental. ¡Qué contradicción! Estamos reclamando conservación y está la conservación, pero estamos reclamando conservación y lo vamos a invadir. Esto es invasión. Invadir con la industria del turismo. Claro, es una invasión, pero al final... No, pero aparte el daño Entonces, ambiental que viene turistas con... entran, salen los turistas. No se Ok, quedan ahí perenizados. digamos que el tema del turismo no se cumple. No se explota como ellos esperarían. Pero el desmontaje del bloque significa un impacto ambiental. Entra en la parte que corresponde ya propiamente a la aplicación de la consulta, ¿no? Es decir, la consulta dice, hay que cerrar esas operaciones. Y claro, me imagino que Petroecuador, la petrolera, está esperando la resolución final, porque todavía no está finalizado todo el proceso de escrutinio. Creo que falta algo, no sé cuánto faltará, pero no lo dan todavía, no nos dan los datos finales, no nos dan la versión final, que es la autoridad competente. Y me imagino que tiene que entrar inmediatamente el proceso de suspensión. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Para muchos muchos del colectivo Yas Unidos dice, bueno, tienen un año de plazo. No, por favor. Esto arranca el mismo día, porque no es que se puede paralizar la operación y empezar el desmontaje simplemente dejándole que corra un año. No, pues para retirar un tornillo, para capturar un perno, una unidad, una bomba electrosumergible, todas esas cosas, todo esto hay que paralizar la producción, o sea, comienza ya, el daño comienza ya. El instante en que defina la autoridad competente que este es el final, la respuesta es la consulta, la ganaron el colectivo Yas Unidos. Y yo le pregunto, claro, al colectivo Yas Unidos, así como yo comencé con el daño ambiental, el daño social y el daño económico, yo le preguntaría al colectivo, ¿y qué han sacado de esto? ¿Qué ha sacado? ¿Qué van a sacar? La conservación. O sea que dicen, vamos a cambiar por bonos verdes. Bonos verdes. Entonces quiere decir que el Partido Verde de Alemania estaba financiando esto. Esto es una intervención grosera, en mi opinión. Que el Partido Verde del gobierno alemán, de la estructura del país Alemania, ahí estaba financiando las ONGs que estaban financiando esto. Esto es una intervención grosera. Pero bueno, así se da en el mundo, ¿no? Entonces ellos, y usted y yo, y muchos ecuatorianos, revisamos permanentemente la Deutsche Welle, y por supuesto yo veo cómo, por supuesto, la Deutsche Welle es una radio del gobierno alemán. Entonces propagandea totalmente el tema, pero no, hace propaganda del tema de la transición energética sustentable e inclusiva, programada a plazo según la COP21 del 2030, al plazo según la COP de Glasgow 26, al año 2050. Las compañías todas se preparan. Todo el mundo se está preparando, pero planificadamente. No, aquí de entrada dice cierre y el cambio climático, la Organización de Naciones Unidas que comanda todo este proceso, no pide eso. No dice que tiene que afectarle a nadie. A nadie. Y aquí lo que estamos haciendo es lo que yo estoy intentando pasar como un mensaje. Se afecta ambientalmente, se afecta, hay un daño social, que si usted me permite, a continuación paso a explicar el daño social. Más de miles de familias afectadas sin trabajo. ¿Cuándo? Al otro día, pues, porque se cierra la operación. Es decir, que ya no hay dinero para sostener ni el empleo en esa área, y el empleo es para sus miles de familias. Todas viven de la industria.
y viven de la industria en otras partes también, de las provincias, de las dos provincias que votaron en favor de que continúen las operaciones, porque no es lo que le han retratado el colectivo Yasuní. Esa es una historia del pasado. La historia moderna es muy diferente, muy claramente evidenciable. ¿Dónde van a trabajar estas familias, estos jefes de familia? ¿Quién les va a dar el trabajo al siguiente día? Porque el estatal, por supuesto, si tiene una consulta que le dice que cierre, la estatal ya no puede usar un centavo de la operación, está presupuestada, los presupuestos son así de rígidos. Entonces ya no puede pagar sueldos, ya no puede pagar contratistas. Y claro, vendrán otras cosas y otras denuncias sociales que por supuesto si hay el tiempo con usted, podemos ir examinándolas. Pero Doctor Ortiz, el daño social es gigantesco. doctor Ortiz, buenos días. Le saluda Verónica Buenos días. Larrea. Sobre lo que estamos Mucho gusto hablando, saludarlo. quisiera preguntarle, bueno, ¿qué pasará con la inversión que ya está instalada? Por ejemplo, la infraestructura instalada, las vías de acceso, esa planta de procesos que entiendo de las más costosas que está ahí en Tiputini. ¿Qué va a pasar con toda esa inversión? ¿Se va a la basura esa inversión? ¿Se puede reutilizar en otros campos? No, no se puede ubicar. Muchos de estos son equipos que una vez instalados o se los saca para mantenimiento o para cambio, pero no se los puede reutilizar, en primer lugar. En segundo lugar, sí tenemos experiencia de una rehabilitación del hábitat, a eso quiero referirme. Quiero decir que esta mínima, minúscula área de 0.01% puede ser rehabilitada. Hay los viveros. Claro, todo esto va a tomar tiempo. No es que se puede rehabilitar de la noche a la mañana, pero sí tenemos experiencia. En el bloque 10 hay una experiencia concreta de rehabilitación. El bloque 10 lo manejaba la AGIP, de esta compañía petrolera italiana, y ahí se hizo una rehabilitación con el vivero y era maravilloso ver el proceso. Pero toma tiempo, es decir, no es un proceso de la noche a la mañana, era un proceso que se lo iba midiendo semana a semana, mes a mes, año a año. Y ya está el hábitat recuperado, ya está. Pero los equipos definitivamente no se los puede reusar. Definitivamente eso es chatarra. Es decir, la pérdida es pérdida, el daño es completo. También el daño desde el punto de vista industrial, ¿no? Porque a la final, pues estos equipos estaban haciendo su trabajo, lo estaban haciendo de conformidad con normas internacionales y normas nacionales que se aplican, pero la respuesta concreta es no se puede reutilizar esto. Es decir, doble pérdida, lo que se deja de producir y claro, lo que cuesta desmontar. Son las 8:34, correcto. estamos hablando con René Ortiz, ex ministro de Energía, y ahí quiero entrar al tema económico. No les veo muy preocupados, o no les vi muy preocupados a los candidatos a la presidencia. Ahora mismo el candidato Daniel Noboa dice que primero la pérdida no va a ser mucha, y segundo se puede subsanar de alguna manera. ¿Deberían estar alarmados los candidatos o políticamente no conviene y será que se alarman cuando ya lleguen? Usted y yo conocemos perfecta la pregunta, no puede ser más pertinente como ahora. Usted y yo conocemos que hay público objetivos. Estas materias se manejan con una publicidad, con una promoción publicitaria de público efectivo. El público objetivo en las elecciones era naturalmente ese 40% gigante de juventud que tiene Ecuador, naturalmente, y todos los jóvenes están revestidos de este ánimo de moda que es el cambio climático, que es el control de la contaminación ambiental, que es todo lo que es la economía verde. Todo eso está muy bien, sí, yo no digo que no. Probablemente aún con mi edad puedo considerarme que yo soy parte también del movimiento y no de ahora. Vengo manejando esta materia desde hace más de 10 años y directamente con las comunidades indígenas en el oriente nuestro. Es decir, sí soy consciente de que todo este proceso de transición tiene que darse, se va a dar, porque estamos saliendo de un modelo de una disponibilidad limitada, finita de energías fósiles. Este es el concepto original. Y vamos hacia una disponibilidad de energía renovable, infinita. Esta es la solar, eólica, el agua, etcétera. Y claro, en esto está comprometido también Ecuador, natural, y tiene los compromisos internacionales. Y tiene
el mejor cumplimiento que uno pueda imaginarse. 92% de la muestra energética de consumo de Ecuador es totalmente, pero totalmente sustentable con energías renovables, porque la hidroeléctrica no puede ser la mejor energía renovable. Si se toma la fuerza del río, del agua, del río, se lo convierte en electricidad y se devuelve todo el agua al río. Esta es la mejor y la más sana y la más limpia forma de generar electricidad. Pero nosotros también estamos metidos en todas las energías renovables. Yo mismo autoricé en la última administración mía, autoricé y adjudiqué energías renovables como la del Aromo para fotovoltaico. Y esto es un parque fotovoltaico gigantesco, pero gigantesco. Ya está caminado. Y el de eólico en Villonaco 2 y 3 en Loja. Otros gigantescos turbinas para generar electricidad. Vamos en el mismo camino, por supuesto, pero no vamos a la misma velocidad que Alemania, por supuesto, porque Alemania es un país distinto. Además, nos están vendiendo todos los vehículos eléctricos alemanes y los chinos hacen lo mismo y los americanos hacen lo mismo. Todo el mundo lo que quiere es vender al tercer mundo o al mundo en vías de desarrollo sus invenciones en el vehículo eléctrico y en la transportación, que es el centro focal de la contaminación ambiental. Algún momento voy a tocar el tema de la contaminación ambiental, pero en esencia estamos en el proceso. Somos parte del proceso de transición. Lo que no le está pidiendo ningún compromiso internacional al Ecuador es que cierre. Es que pide el artista Leonardo DiCaprio. Bueno, pues él puede pedir lo que quiera, como cualquier otra persona con todo derecho y haciendo uso correcto de la libre expresión puede decir, sí, yo estoy de acuerdo, este es un país ejemplo en el mundo. ¿Y qué sacamos con el ejemplo? Porque dicen el colectivo en el ejemplo, dicen nosotros nos vamos a ahorrar 400 millones de toneladas, escuche la palabra por favor, en su distinguida audiencia, 400 millones de toneladas de CO2. Mentira, y lo digo con toda la fuerza, mentira, porque el momento en que se cierre la operación de los 58,000 barriles por día de producción de petróleo, automáticamente será reemplazado por cualquier otro de los productores del mundo. Son solamente 58,000 barriles para el resto del mundo que consume casi 100 millones de barriles por día, Milton. 100 millones de barriles por día. Y esto es una ínfima parte que es, permítame, 0.005%. Nada. Es decir, esto de los 400 millones de ahorro de emisiones de gases de CO2 es falso. Ahora, doctor Ortiz, ¿qué pasa, por ejemplo, algún momento el gerente de Petroecuador mencionaba que se podía dar y acarrear también arbitrajes internacionales, demandas internacionales por el cierre del ITT? ¿Esto es así? Es así. Gracias por la pregunta. En efecto, decía, este es el daño social, porque son parte de la sociedad, las compañías tienen empleados, tienen servicios, consumen cantidades de bienes y servicios, es decir, son parte activa de todo el desarrollo de Ecuador. Y el momento en que se paraliza esto, si se paraliza como en efecto se va a paralizar, entonces vienen las demandas a contratos que estaban suscritos y van a demandar. Y a veces las demandas no necesariamente vienen solo de compañías de servicios locales, que podrían ser manejadas dentro de tribunales especiales nuestros, tribunales de arbitraje nuestros. Hay varios, las Cámaras de Comercio de Quito, la Cámara de Comercio de Guayaquil y otras, tienen sus centros de arbitraje, de solución de controversias, etcétera, etcétera, pero podría trascender internacionalmente. Es decir, nos entramos en una esfera de litigación que ya la estábamos pasando. Dios mío, toda esta época del presidente Correa, lo que hemos hecho es pagar deudas como consecuencia de transacciones mal hechas, de contratos incumplidos, de posturas abusivas como las del expresidente Correa, que generaron demandas internacionales y hemos pagado miles de millones de dólares de indemnizaciones. Recordará usted que la frase del presidente Correa era que les vaya bonito, se refería a las compañías, que les vaya bonito, que se vayan, que les vaya bonito. Y ahí nos cayeron todas las demandas internacionales. Aquí puede ser igual, proporcionalmente
igual, en el sentido de que no vamos a poder estar exentos de la demanda social de todas estas compañías, inclusive, digo yo, inclusive de las comunidades. Que las comunidades están trabajando, tienen contratos, pagan impuestos. A veces decimos, no, si estas comunidades pobrecitas no pagan ni impuestos. Cuando compran algo, pagan impuestos, están pagando impuestos. Inclusive ellos podrían establecer, en el momento en que sea pertinente, establecer el reclamo pertinente por el daño que se les habría causado.